clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos para finalizar la semana este viernes y un tema que nos llamó la atención y conversando con alguna gente era el Banco del Tiempo. Y el Banco del Tiempo uno diría qué nomás se puede significar y en términos de banco además, o sea, que va a haber cuentas, cómo se manejan estas cuentas, cómo son las relaciones humanas en esta propuesta, y para eso hemos invitado al doctor Humberto Salazar y al licenciado Danilo Manzano. Los dos forman parte de la Fundación Esquel, que es la que en discusión con algunos otros sectores sociales presenta esta idea, y vamos a pedir entonces que nos la cuenten y vamos a ir digamos desmenuzando la propuesta. Saludos a nuestros amigos de la 920 AM en la radio y al Facebook, que nos siguen cada vez más, y gracias por los mensajes que nos remiten. Bienvenidos a ustedes, buenas tardes. Humberto, entonces, la primera pregunta es, ¿qué es esto del Banco del Tiempo y cómo podría funcionar? Bienvenido nuevamente. No, primero agradecerles, estábamos conversando unos segundos antes de que realmente el que nos hayan abierto un espacio en una situación, digamos, en la que estamos, donde prácticamente la opinión pública está copada por el tema eleccionario, nos parece algo, digamos, muy bueno y agradecemos eso, ¿no? Segundo, creo que la idea del Banco del Tiempo empata totalmente en la situación en la que estamos, ¿no? Porque básicamente lo que promueve un Banco del Tiempo es el intercambio solidario. Ya. Entonces, todos hemos sentido, y un poco quiero ejemplificar esto para la audiencia, ¿no? Para que todos podamos ubicarnos y entender cómo funciona esto. Todos sentimos que en una etapa de crisis el presupuesto que se tiene para hacer determinadas cosas que nos gustan, que queremos invertir en cosas, se hace muy complejo. Y entonces el Banco del Tiempo aparece como una alternativa útil a este tipo de actividades que están por fuera de los presupuestos. Por ejemplo, decimos, necesitamos para nuestros hijos un apoyo en matemáticas. Ya. Y resulta que contratar un profesor en estos momentos que le dé una hora no es posible, porque los ingresos están destinados a otro tipo de cosas, ¿no? Y a través del Banco del Tiempo lo que yo puedo hacer es precisamente usar una moneda, que es el tiempo, y a través de esa moneda decir, bueno, yo sé clases de guitarra, voy a poner al servicio del banco, a disposición de los usuarios del Banco del Tiempo, una hora de clases de guitarra, y a partir de esa hora yo tengo el derecho a acceso a una hora de lo que yo necesito. Matemáticas. Entonces, ¿una especie de un modelo de trueque? Es parecido al trueque con una diferencia, que el trueque incluye el intercambio de objetos. En este caso es habilidades y destrezas. Entonces, y el tiempo que a veces uno no valora, ¿no? Exacto. Y entonces, frente a eso, digamos, puedo tener volviendo un poco al ejemplo, puedo tener la posibilidad de que mi hijo tenga las clases de matemáticas, y lo que a mí me cuesta es el tiempo de enseñar guitarra que le he dado a la otra persona interesada en esto. Otra cosa interesante es que en este trueque, por darle un nombre, nosotros no necesitamos que la misma persona que recibió el servicio sea la que me da a mí el servicio que yo necesito, sino... Porque si no sería muy difícil. Claro. Para el trueque sí. Claro. Sino que habrá que ver que en una base de datos... Exacto. Lo manejamos a través de estamos ahí, generamos una página web en donde uno registra, digamos, el tiempo. Sus habilidades y el tiempo que puede dar. Exacto. O y va puede ahorrar también para sus necesidades. Entonces, nosotros estamos configurando una idea de que con el Banco del Tiempo uno puede tener a la mano 4 haces, es un póker de haces, ¿no? Adquirir nuevos conocimientos, ahorrar dinero, ¿cierto? Es una forma, digamos, también de aprender, ¿sí? Y es una forma de articular al barrio, que esa es otra cosa.
Además, la base es que el barrio, entonces. Claro, la base son territorios. Porque si no, claro, se puede ampliar. Yo puedo tener clase de música, pero en Llano Grande. Exacto. Y el que me va a dar, qué sé yo, matemáticas está en Solande, entonces se complica. se complica. Complica. Ajá. Danilo, bienvenido Danilo Manzano. ¿Cuál es el área de experticia suya para ver cómo están trabajando en territorio para aplicar esta que es una idea? Yo estaba recordando cuando vi el libro El Principito, sobre todo esa parte 11 que me gusta mucho, el capítulo 11, que el tiempo es el que hace amigos, ¿no? Cómo construye uno un amigo a través dándole el tiempo, dedicándole espacio, tolerándonos, o como dice Alberto Cortés, a mis amigos les adeudo el haber pagado la factura, ¿no? Sí, también. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo explicar y cómo están llegando? Ya sabemos que hay territorio, ¿cómo abrimos una cuenta entonces sería ahí? Perfecto, bueno, Francisco, igual reiterando las palabras de Beto, muchísimas gracias por la apertura. Para nosotros como Fundación Esquel, el poder impulsar todo tipo de actividades que tenga como objetivo esta recuperación de la ciudadanía, fomentar los espacios de encuentro que son necesarios mucho más en estos momentos, es esencial. Con el apoyo del UNDEF de Naciones Unidas hemos tenido la oportunidad de generar esta apuesta colaborativa, Bancos del Tiempo, que se ha desarrollado ya en diferentes países del mundo y que finalmente llega a Quito para poder, a través de este espacio, encontrarnos entre vecinos, conocer también los diferentes tipos de servicios que forman parte de un territorio y empezar a intercambiar conocimientos. La moneda es el tiempo. Normalmente estamos acostumbrados a pagar con dinero, pero en este caso es en mi tiempo libre, ¿no es cierto? Primero ver qué estoy haciendo con mi tiempo libre y a través del Banco del Tiempo tener la oportunidad de compartir el conocimiento que yo tengo, esas cosas en las que yo soy experto, que pueden ser profesionales y no profesionales, porque uno de los puntos esenciales del Banco del Tiempo es que dice que es un espacio para que todas las personas participen, debido a que todos tenemos algo que enseñar y todos tenemos una necesidad de aprender. ¿Sí? Esta lógica territorial es esencial. Poder en un inicio para nosotros hacer un mapeo, poder investigar el barrio, pero también poder investigar el comportamiento de las personas, de qué es lo que están haciendo en su tiempo libre. En una ciudad tan grande como es Quito, ¿no es cierto?, la capital del Ecuador, nosotros nos dimos cuenta de que hay barrios o que hay sectores donde esta idea del Banco del Tiempo se puede ejecutar con total plenitud, alcanzando los objetivos que tienen. ¿Tienen todavía en el ADN la parte comunitaria, podríamos decir así? Hay barrios y barrios. Sí, por ejemplo, algo que también tiene un componente intergeneracional. Mucha gente añora el Quito de antes, ese sentido de convivencia pacífica y sobre todo también de mucha confianza. Cómo tú podías encargar tu casa a una persona para ir de vacaciones, la confianza quizás en que tenías para encargar a tus niños, con la misma confianza con la que ibas a pedir una taza de café o una taza de arroz. Pero poco a poco el crecimiento normal que tiene en la que se desarrolla cada ciudad, actividad social también, va haciendo, y va haciendo de a poco que existan ciertas rupturas en el sentido de convivencia que provocaba esta idea de vecindad, esta idea del buen vecino, esta idea también de lo colaborativo. Muchas veces también el individualismo en el que empezamos a vivir, propio de la dinámica de la gran ciudad, nos merece el pensar que a veces queremos que todo sea arreglado, solucionado desde los gobiernos. No hablemos desde otros. Desde otras instancias, ¿no es cierto? En el barrio mismo, o sea, si está la basura en la esquina, es problema de otros, no ha pasado el carro, no es mi problema, pero sin embargo, es cuestión de voluntades, ¿no es cierto?, las que pueden generar que los entornos cambien. No solamente en el tema de obra, de tal vez adornar y que esté bonito mi territorio, pero sí de la convivencia. En Quito, diferentes barrios se vuelven centros de descanso. La gente como tal trabaja el día entero, luego de esto dedica su tiempo libre a hacer deporte, a hacer gimnasio, aprender otro idioma, cursos de cocina, reunirse con amigos, entre otras cosas, pasear a las mascotas, ¿no es cierto? Pero muy poco nos interesamos o estamos quizás, debido a estas propias dinámicas, perdiendo el interés de empezar a preocuparnos quién vive al frente de mi departamento, quién vive arriba, quién vive abajo. Vivimos en edificios o a veces en sectores del que muy poco sabemos quiénes nos rodean. Y el Banco del Tiempo como tal permite, a través del intercambio de conocimientos, generar un espacio de encuentro para la gente
y reforzar y retomar el sentido de convivencia pacífica, en armonía, pero sobre todo de forma colaborativa. La recuperación del tejido social. Ya. Y el respeto también en diversidad, Claro, ¿no? O sea, que sí. creo que ahora el componente de la diversidad es esencial sí. para, no solamente para la convivencia, sino sobre todo para el reconocimiento entre las personas que podemos confluir en un mismo espacio, que es sumamente importante. Humberto, descrito así entonces el proyecto, no sé, ¿hay algún ejemplo ya de un país donde haya funcionado y en cosas concretas? A mí después de oírles a ustedes, se me vino la idea del barrio y en ciudad pequeña, Claro. ¿no es cierto? Cuando uno piensa en Sixicalle, uno dice, sí, esto éramos, Claro. esto éramos, claro que con otras dificultades, con otras necesidades tal vez. Pero les voy a plantear una cosa. Primero un ejemplo, Claro. y luego cómo les quitamos un poco la tecnología que genera esta individualidad y un mundo subreal, Sí. que no nos permite conocernos humanamente, y que algunos jóvenes, estos de la tecnología, comienzan un poco a despreciar la parte humana. Y mira, quizás a mí me gustaría como contar el ejemplo partiendo de esta segunda parte que tú la comentas, ¿no? Uno de los elementos sobre los cuales estamos montando, digamos, esta iniciativa es sobre la base de una investigación que hicimos sobre uso del tiempo libre. Y ahí te quiero contar algunos resultados de esa investigación que se aplicó en 6 barrios acá en Quito, ¿no? Un primer resultado es que el tiempo libre usual que las personas en los barrios lo destinan usualmente al descanso y a ver televisión. O sea, entre esas dos actividades se destina más o menos el 60% de la muestra, digamos. El descanso y la televisión, perdón, ¿de qué edad a qué edad tienes alguno? Ahí la referencia estaba, en la aplicación de la encuesta se hizo entre chicos de, digamos, un rango, ¿no? De 16 a más de 65. A más de 65. Sí, o sea, incluye adultos mayores. Entonces era una cosa, pero estratificado, ¿no? Sí, algunos datos teníamos ahí, digamos, por segmentos, ¿no? Pero en general esas son los dos grandes rubros de actividad. Pero ojo, que esos no son rubros en donde el uso del tiempo libre se lo genera como algo productivo. Es decir, productivo no en el sentido de generación de ingresos, sino generación de mayor conocimiento, de generación de relaciones. De desarrollo humano. De desarrollo humano. Esa es la... Entonces, el primer criterio que nosotros y por qué estamos metidos en esto de impulsar el Banco del Tiempo, es porque queremos crear una alternativa para el uso del tiempo libre de la gente de Quito. Es decir, en vez de estar 12 horas, 18 horas de fin de semana sentado mirando la televisión, que pueda tener un espacio para el crecimiento personal. Que eso lo obtengo de 2 maneras. Uno dando, que es compartiendo la destreza, y otro recibiendo nuevos conocimientos. Entonces, por ahí hay un... Y el hecho del diálogo. Y de conseguir... Y ese es el otro elemento. Y de conseguir esta relación humana que te compromete. Claro. Porque uno lleva esta parte de amistad, esto de volver a sentir el cuerpo, de tocarte, de a verte pasar y decir, ese vive al frente o ese trabaja en el piso de arriba, ¿no? Y ese es el otro elemento. Y hay un dato bien interesante también que sale de la investigación, ¿no? Que dice que solo el 4% en los diferentes de la muestra, ¿no? Usa las asociaciones comunitarias. Sí. O sea, hace algo los espacios creados para la comunidad. O sea, para el encuentro comunitario. Solo el 4% de esas casas comunales, ¿para qué construirlas? Solo el 4% la usa. ¿No? Y eso que, bueno, no fuimos al detalle de preguntar para qué las usan, pero yo lo que sospecho y tengo como hipótesis es de que se usa para las fiestas. Cuando uno tiene una fiesta. Cuando alguien tiene una fiesta, organiza ahí. Y ni siquiera se preocuparán de cómo queda después. Claro. Y entonces ahí el Banco del Barrio además asume digamos, está pensado desde un principio, que es cómo pasamos del ciudadano al vecino. Yo creo que es muy importante recuperar la figura del vecino, porque la figura del vecino está atada a la vecindad y está atada a un ejercicio de hacer comunidad. Y el ciudadano está pensado, así como lo hemos vivido en los últimos años, el ejercicio como de una los cosa derechos en una ley individual, absolutamente individualizado.
Entonces, recuperar el concepto vecino es parte de este ejercicio del banco del tiempo. Del banco del tiempo. ¿No? Entonces, recuperar el espacio, como tú bien decías, para que la gente se encuentre y demás. En relación a los ejemplos, Ajá. en Barcelona, que es una ciudad, digamos, cosmopolita. La ciudad condal. ¿No es cierto? Yeah. Entonces, ahí hay muchos ejemplos de bancos del barrio. Tienen esta connotación de que son, de estos bancos del tiempo, perdón, en los barrios. Ya. Se desarrollan en unos territorios específicos, funcionan a través de etiqueteras, que es un poco lo que nosotros también vamos a manejar, para decir, ya, sí. ¿no es cierto? Aquí tengo una especie de depósito. Un chequecito, ya. Sí, como sí, un pequeño cheque, ¿no? Que ya. te sirve para el intercambio. Y entonces funcionan muy bien. Hay de varios tipos. Hay unos bancos del tiempo que están adscritos al municipio. O sea, tienen un funcionario municipal que los activa. Que coordina, que promueve el tema. ¿No es cierto? Hay otros bancos del tiempo que tienen una modalidad, digamos, más de una asociación, casi de un gremio. Entonces están, por ejemplo... Te pongo un ejemplo que lo he visto en Barcelona. Ajá. El tema de los migrantes. Mucha gente... Sí, se articula, exacto, entonces se junta y además asisten a la gente con alimentos, con ropa, que hablen el idioma. Este ejercicio de mutualidad, de encuentro, es lo que está presente y funcionan. Digamos, el promedio de vida de un banco del barrio está alrededor de los 2 años. Algunos superan ese... Y es lo que nosotros apuntamos a que se dé. Que se supere, que permanezca. Y lo que hemos visto en los diferentes casos que hemos estudiado es que la posibilidad de que esto se sostenga es cuando hay una alianza tripartita, que es cuando está la comunidad, están las organizaciones de la comunidad y también tiene algún tipo de contacto con el municipio. La parte pública. Del municipio que en este caso no regenta como en otros casos, sino lo que hace es crear los espacios, asiste, apoya para que este funcionamiento sea el funcionamiento de la gente de la comunidad, porque lo que va a sostener en el tiempo el proceso es que la comunidad le encuentre un uso, le vea útil, le sirva. Danilo, creo que es el más joven de los tres, ¿no? Sí. Los dos son más jóvenes que yo en todo caso. Pero, Danilo, ¿cómo están los jóvenes? ¿Estarán preparados para intentar compartir? Para saber que un mundo menos tecnológico, menos de desarrollo individual, ¿es posible? Bueno, Francisco, yo creo que en realidad quizás el poner a todos dentro de un cajón no siempre es la mejor forma. Y lo digo yo con base de que yo me merezco un proceso social de lucha sobre derechos humanos, donde confluimos varios jóvenes de diferentes espacios. Yo creo que la juventud como tal es solidaria por naturaleza. Sin embargo, considero yo que la herramienta tecnológica es una herramienta, no es el fin, es una forma, es un medio que te permite generar algo. Yo creo que el uso de la tecnología no es algo que está afectando específicamente a los jóvenes, sino más bien es intergeneracional. Muchos y muchas ahora estamos dedicados más tiempo en el teléfono porque estamos permitiendo, yo a mis compañeros de trabajo, compartan, ¿no? Que nos permite quizás hacer más efectivo ciertas cosas que antes demoraban mucho más tiempo. Ahora, es esencial tener en cuenta de que es una herramienta, pero el espacio de encuentro, la mejor comunicación es la que se hace de forma directa. Este tipo de diálogos, tipo de conversaciones, donde no solamente tienes la oportunidad de escuchar a la persona, sino también de interpretar y de sentir el momento como tal. El banco del tiempo es eso. O sea, el banco del tiempo da la oportunidad no solamente a los vecinos, a los residentes de un espacio, sino a todas estas diversidades que confluyen en el sector. Para nosotros empezar los bancos del tiempo, hemos tenido 2 primeros pilotajes en la Floresta y la Mariscal, y ha sido realmente una experiencia extraordinaria. ¿Y ¿es intergeneracional esto? Totalmente, es intergeneracional. Por ejemplo, para nosotros, uno de los componentes más esenciales del banco del tiempo es que aprendimos a reconocer, ¿no es cierto? Que todo lo que a veces suena más lúdico, quizás de una forma como más orientado hacia la diversión, está siempre orientado hacia lo juvenil. Y no necesariamente así todo el tiempo, ¿no? El banco del tiempo es un espacio donde confluyen personas de todas las edades y de todo tipo de conocimientos. A mí en lo personal me gusta mucho la idea del banco del tiempo porque no es un espacio sesgado en el que te permite ingresar solamente si tienes una certificación de preparación, digamos, profesional. Todos tenemos algo que enseñar. El banco del tiempo es un espacio en el que tú puedes enseñar desde
física cuántica a un estudiante, Ya, pero al mismo tiempo ese profesor, su necesidad es aprender a hacer unas empanadas de viento. Entonces, todas las personas pueden formar parte que desarrolle de este espacio. estas otras habilidades que a veces uno descuida por estar en lo que más que nada yo creo que es el Banco del Tiempo te da la oportunidad de repensar tu tiempo libre, ¿sí? Que está perfecto lo que la gente ha decidido tiene derecho a por acción voluntaria hacerlo, ¿no es cierto? Pero yo creo que es muy bonito solo el hecho de pensar que a través de un espacio abierto, que es totalmente gratuito, tú tienes la oportunidad de adquirir conocimientos que normalmente los dejaste de lado justamente por falta de tiempo. Entonces, el repensar qué hacemos en el tiempo libre es esencial. Podemos darnos cuenta que, a excepción del horario laboral o muchas veces después de los estudios, dedicamos tiempo a hacer otras cosas que quizás no nos están llenando tanto como quisiéramos o como esperaríamos. Yo suelo pedir, por ejemplo, a los alumnos que se den un tiempito en el día 1, qué sé yo, 10 minutos, no más, 10 minutos para leer algo. Nunca hay un libro malo, nunca hay un periódico malo, nunca hay un artículo malo. Claro. Pero primero que vean cómo está construido el idioma, para que cuando escriban en su teléfono, en su iPod, en lo que tengan, ¿no es cierto? No nos obliguen a aprender otro idioma. Claro. Sino que escriban un idioma. Y entonces esto de intergeneracional, me parece, Danilo, que puede ser incluso tener acuerdos sociales para cómo nos vamos a comunicar. Mira, ¿no? Yo creo que esa ha sido una de las segundas experiencias más importantes. A través del Banco del Tiempo, nosotros como Fundación Esquel hemos podido retomar contacto con diferentes organizaciones que han formado parte durante estos 27 años que tiene institucionalmente Esquel aquí en el país, donde hemos desarrollado todo tipo de proyectos sociales. El Banco del Tiempo como tal nos permite generar alianzas estratégicas con organizaciones de todo tipo. Por ejemplo, el día de hoy estuvimos hablando con compañeros y compañeras que forman Viceacción. Está vinculada a la gente del Cafecito, la gente del Café Democrático. Estamos hablando con organizaciones animalistas, una diversidad enorme de gestores. La Universidad Católica, la Universidad La Metro. Que está territorialmente está en uno de los, claro. Todo tipo de escenarios. O sea, que devuelva la universidad algo con sus jóvenes estudiantes más que nada al territorio. Sí, en temas de responsabilidad social yo creo que todos estamos obligados a hacerlo, ¿no? Desde la postura individual y más aún cuando nos estructuramos desde otras instancias. Y en el Banco del Tiempo la persona va a encontrar la oportunidad desde aprender a hacer bicicleta, y esto no solo para un niño, puede ser para un joven, un adulto, ¿no es cierto? Del mismo modo, gente de tercera edad, por así decirlo, que no tiene idea de cómo manejar una tablet o cómo manejar un celular, puede aprender a través de un joven. Entonces, es empezar a generar espacios de encuentro para que las personas puedan conocerse, puedan involucrarse. Y esa es la parte que a mí más me gusta, Humberto. Esa parte donde la gente comienza a conocerse, a ver cómo es cada uno, como uno sabe decir, a palpar de carne y hueso al otro ser humano y a respetar, a no decir, no sé. ¿No? Esa parte, ¿se la puede articular con educación primero o así se lanzan de golpe ustedes? No, sabes que ahí estamos usando, digamos, una estrategia para poder llegar, ¿no? Que es, queremos recuperar el tejido de organizaciones que están afincadas en un territorio. Porque hay organizaciones que hacen muchas cosas. Entonces, de repente, por ejemplo, estábamos hablando de la Floresta y la Mariscal. Ahí hay un tejido muy rico en términos de organizaciones que hacen cosas. Entonces, nos hemos acercado a varias a decirles, miren, necesitamos hacer una programación del Banco del Tiempo para que ustedes nos puedan ayudar de dos formas, les hemos dicho, ¿no? Una es que promuevan el Banco del Tiempo, o sea, que puedan ayudarnos a difundir la idea. Y la otra es que se puedan definir como una agencia. ¿En qué sentido la agencia? Es decir, que ellos puedan poner a disposición de la comunidad un espacio físico donde se den los intercambios y que ellos por su propia cuenta también puedan destinar algún tipo de actividad en el programa para convocar a vecinos a encuentros sobre temas muy especializados. Por ejemplo, hay una organización pequeñita de la Floresta que dice, a mí me encantaría, es un ingeniero de sonido que lo conversamos ayer, dice, ¿saben qué? Yo lo que quiero hacer son talleres sobre, sobre que el ruido es contaminación, que la gente se entere.
Que la gente sepa cómo no agredir al vecino poniendo la sabatina a todo volumen. Claro, imagínate. Y digo agresión porque yo no quiero ir y hay un vecino que me obliga. Claro. Entonces, imagínate, en ese espacio, esta persona que tiene su empresa, que su empresa es de ingeniería de sonido, ¿cómo dice, nos va a hacer entender aportar los decibeles? Exacto, quiero aportar a que el ruido es contaminante. Yeah. Entonces vamos a hacer con él un pequeño taller, un encuentro donde irán unas 10 personas. En ese encuentro lo que vamos a hacer es que la gente se conozca. Porque este es como un poco el primer paso, ¿no? Ese es. Que se conozca. Yo les digo, la primera cosa es que eso, aprendan a reconocerse y a respetarse. Entonces se conocen en este encuentro y a partir de ahí el intercambio sale. Es decir, uno intercambia y va a generar unos procesos, digamos, con alguien. Se da el tiempo de conocer a la gente. Exacto. Y entonces esos son los mecanismos que quiero regalar un tiempo para ser un poco más humano, ¿no? Claro, y se van encontrando y dicen, oye, mira. Y no ese que mira encima del hombro a todo el mundo y como tiene una gran especialidad. Y la otra cosa que también probó el Banco del Tiempo, de alguna manera, yendo a la parte más humana, es que también fortalece la autoestima. Sí. ¿En qué sentido? Que toda persona puede poner al servicio de otra algo. Bien. Vamos a hacer un pequeño corte para volver. Estamos conversando con Humberto Salazar y Danilo Manzano. La propuesta es del Banco del Tiempo, una cosa que a mí me ha entusiasmado. Vamos a conversar, les voy a poner en consideración a ellos algunos temas que conozco de varios barrios de Quito e ir descubriendo esta que es una propuesta humanista, así es que yo estoy entusiasmado con eso. Espero que ustedes también. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso con Danilo Manzano y Humberto Salazar de la Fundación Esquel y su propuesta del Banco del Tiempo. Yo decía, ¿cómo medimos el tiempo? A veces cuando nos ponemos a hablar de que el tiempo está muy corto cada vez más, y claro, uno para llegar de una parte a otra necesita una hora y media. ¿Cómo de esa parte voy a dar? ¿Cómo van a abrir una cuenta mía para esta ya es parte del tiempo que le estamos dando? Claro. Espacio. Así que, ¿cómo está abierta esta cuenta, Danilo? De cómo se abre la cuenta en el Banco del Tiempo. Bueno, quiero ahí hacer una reflexión pequeña que tú acabas de mencionar. Yo creo que en algún momento la humanidad debería llegar a desprenderse de todo tipo de prácticas capitalistas que son las que principalmente nos hacen gastar el tiempo. O sea, el tiempo se destina para el trabajo, para el consumo, y quizás hay modelos de otras lógicas en otros países donde finalmente se está pensando más en el tiempo para uno mismo, para autoaprender, para autoencontrarse, donde los niños tienen más tiempo para ser niños y los jóvenes tienen más tiempo para ser jóvenes. Entonces, pero ahí nos vamos a chocar, perdón, una interrupción, con unas imágenes que nos han pasado en estos últimos años de alguien que piensa que tener el sombrero y nos cuenta cómo es tan delicioso pasear en bicicleta por Viena o por Hamburgo,
y abrazar un árbol, y entonces, sí, ¿y quién financia eso, diría? Claro, bueno, yo creo que en ese sentido siempre hay que tener en cuenta de que lastimosamente en la comunicación también puede haber tergiversaciones, ¿no? De lo que realmente es el objetivo de usar el tiempo, más aún el tiempo libre que es el Banco del Tiempo. Nosotros hemos visto diferentes modelos de bancos del tiempo que han funcionado en diferentes países para un poco, como decía Betito, sacar el propio modelo en el Ecuador. El Banco del Tiempo es un espacio súper flexible y yo creo que eso es lo más importante. No podríamos traer una metodología ya instaurada, que por ejemplo se ha dado en España, y querer instaurarla directamente en Quito. Claro. Eso es algo completamente imposible, ¿no? Teníamos que hacer una investigación previa. Sociales son exacto, una creación de perfiles que es esencial. Nosotros, una vez que hemos terminado la investigación, hemos creado 3 tipos de perfiles para los bancos del tiempo. El primer perfil que tiene que ver con el perfil territorial. ¿Qué tipo de barrio es apto para que el desarrollo pueda ser mucho más óptimo? Y la esencialidad de este perfil es la diversidad, ¿no? Que haya academia, que exista un gobierno local, que exista también organización social, que es esencial, por un lado. Un segundo perfil que es del perfil del usuario o del socio común del Banco del Tiempo. Esta persona que quiere formar parte de este territorio, que puede vivir, puede trabajar o puede estudiar en este barrio. Estas son dentro de las opciones que se dan, ¿no es cierto? Y que lógicamente tenga tiempo libre, que disponga del tiempo libre. Por eso es que nos repensamos cómo estamos usando nuestro tiempo. ¿Sí? Y un tercer perfil tiene que ver con la lógica del promotor. Esta persona súper solidaria, súper activa, ¿no? Que le encanta activar todo el tiempo a su barrio, a su gente, que tiene una temática y quiere multiplicarla, es el perfil esencial para la persona que puede funcionar como promotor de Banco del Tiempo. Los 3 son completamente esenciales para este espacio. Y en este marco, pues invitar a la gente para que pueda formar parte del Banco del Tiempo y pueda vincularse. Totalmente, el Banco del Tiempo, como te mencionábamos ya, es un espacio abierto, es un espacio que metodológicamente se va construyendo con el mismo tiempo, lo cual es esencial, no implementar o no llegar con una estructura rígida, cuadrada, ya planteada, sino más bien que se enriquezca con el mismo proceso. Pueda desarrollarse ahí. Sí. Humberto, a mí la verdad, digo así, ¿no? Esta parte humana que yo quisiera rescatar, sobre todo la gente de menos de 40 años, que no aprenden a valorar el tiempo que se da uno para conocerse, ¿no es cierto? O simplemente no les interesa conocer a otra gente y no les importa además lo que pase. He visto, y profesores en antropología me decían, miren, hay 3 cosas que nos pueden unir. Una, embellecer el barrio. La otra, que haya deporte. Y que la tercera, que las de la tercera edad puedan compartir todos esos 2 primeros, o porque pueden ver, o porque los jóvenes les dedican un poco más de tiempo para conversar. ¿Cuáles son los ejes principales de ustedes? Claro, mira, un poco también creo que lo que acabas de comentar es bien acertado, porque en la investigación sale algo así. Sí, sale así. Y entonces hay unos elementos que quizás son buenos contarlos, ¿no? Entonces, el uso del tiempo libre, principalmente la gente, ¿a qué dedica el tiempo libre? Es a su relación con la familia. Esa es una cosa que es bueno, importante. Y de mucho valor. Exacto. Entonces, para nosotros una estrategia muy importante de las actividades que queremos promover es, vamos a empezar a pensar con este enfoque también de familia, es decir, no es solo el individuo. O sea, no le sacamos de la familia, sino no lo desenchufamos, sino más bien lo conectamos, es decir, cómo los encuentros, los espacios que vayamos generando sean unos elementos de donde la familia encuentre una alternativa adicional a lo que ya hace, y una alternativa además que le ponga en esta concepción de vecindad, que es la que queremos promover. Yo creo que ahí hay un canal, es decir, el tema de solidaridad. De la solidaridad, pero hay que irla conectando a lo que la gente ya a resolver ya problemas hace. También. Exacto, a las propias situaciones de las familias. Por ejemplo, situaciones que tienen que ver, en el ejemplo que yo te decía al principio, te decía, bueno, yo necesito a alguien que le dé clases de matemáticas a mi hijo. Perfecto, sí. Ese tipo de actividades como que van a convocar mucho, ¿no? La otra cosa, como para ir recuperando esta lógica de la solidaridad y motivando este ejercicio, digamos, de que la gente empiece a hacer otro tipo de cosas, es
cómo, por ejemplo, vamos conectando la solidaridad a cosas que a la gente le gusta. Ejemplo, los deportes. Claro. Los deportes es una de las actividades que más hace que se hacen o sea, que de hecho barrio. sí hay. Hay. Pero cómo estructurarla para que sirva cómo se recreación, hace? No solo claro. deporte. Entonces, si uno analiza quiénes son las personas que más se benefician de los aspectos deportivos, son los adultos y los jóvenes a una determinada edad. Claro. Quedan excluidos los niños, las niñas, las mujeres y demás. ¿Cómo hacemos para, por ejemplo, convertir el deporte en un medio de integración de esos otros que quedan excluidos, de los adultos mayores? ¿Cómo, por ejemplo, podemos generar a partir de un ejercicio solidario de los jóvenes que empiezan a articular a los chicos, digamos, a adultos mayores y les ponen en situación, por ejemplo, de hacer gimnasia, de hacer actividad física, que es tan importante? Sí, y que además entusiasma también. Hemos visto en otros procesos comunitarios como las bailoterapias son, pero convocan apetecidas. Impresionantemente. ¿Sí? Entonces, este tipo de actividades no las queremos desconectar del Banco del Bienestar, sino que les podemos decir a todos esos que son deportistas y que les gusta esto, ¿por qué no regalan una hora de su tiempo para beneficiar y de para forma inclusiva? ¿Qué se puede o no se puede hacer? Y de forma inclusiva integrar a otros sectores que están. Entonces, como que el Banco del Tiempo lo que va a hacer es ayudar a conectar lo que ya se hace y despertar el interés para que eso que ya se hace tenga un enfoque solidario y inclusivo, ¿no? Eso es como un poco el mecanismo que apuntamos. Y en todo esto, esta idea de recuperemos el concepto de vecino. Hay que recuperar la solidario, ¿no? El vecino, no el que vive al lado. Claro, es que ese es otro tema a tratar, porque el hecho de que existan casas juntas no significa que haya vecinos. No. Sino que el vecindario se convierte en vecindario a través de las relaciones que se establecen entre las personas. Ahí vamos a tener vecindad. Y además, por ejemplo, estamos en una situación en donde la solidaridad y el unir a varios es muy importante, porque las crisis lo que te obligan es al aislamiento. Entonces tratas de salir por ti solo de la crisis. Claro. Y es muy complejo. Entonces creo que es el momento y cae bien una herramienta como esta como para motivar eso. Danilo, pensando políticamente, ¿esto puede reactivar la organización social? ¿Podría llevarnos a qué? Por ejemplo, que un sindicato vuelva a tener un rol específico. Yo me acuerdo hace años, muchos sindicatos tenían roles específicos en barrios específicos. Uno va a la Ecuatoriana y el sindicato de la Playwood era parte del barrio, porque además vivían ahí los obreros y las actividades estaban. ¿Cómo volvernos a encontrar en un mundo donde uno puede tener 8,000 seguidores, pero no tiene la menor idea quiénes son? Claro. Bueno, Francisco, yo creo que para la democracia siempre es un buen momento para el encuentro. O sea, siempre. Creo que atravieses por un buen momento, por un mal momento, la democracia es algo que es como el río, que no puede parar, ¿no? Sin embargo, yo creo que el Banco del Tiempo se genera quizás en este momento coyunturalmente, en un momento esencial para la ciudad de Quito. Nos encantaría que esto pudiera existir en todo el Ecuador. Y es que uno de los requisitos para ser parte del Banco del Tiempo está atravesado, como decía Betito, el tema de la solidaridad. Aquí no es un tema ni de colores, ni de sabores, ni de creencias, ni de partidos. Entonces, es darle la oportunidad al ciudadano y a la ciudadana para que se vuelva a encontrar. Que puedan intercambiar ideas diversas sobre política. Se podrían armar espacios de diálogo, por ejemplo, Bancos del Tiempo ofrece... Entre dos gentes que piensan distinto y pueden conversar en un espacio común. Claro, mira, yo creo que el ejercicio de recuperar la democracia, del sentir ciudadano como tal, siempre no es ideológico. Exacto, no es ideológico. Y primero que siempre es un buen momento. Yo creo que el Banco del Tiempo es esa oportunidad en la coyuntura que permite nuevamente encontrarse con la persona que es esencialmente diferente. Creo que la fuerza está en las diferencias y poder ingresar en un espacio que a través de la solidaridad nos permite reconocernos como iguales en temas de derechos, porque las diferencias
ya están como tal, ¿no? Entonces creo que el Banco del Tiempo da la oportunidad para diferentes opciones. Por ejemplo, para organizaciones de sociedad civil que quieren llegar más lejos con sus mensajes, que quieren hacer un tema de incidencia mucho más fuerte, Bancos del Tiempo es una oportunidad. Puede ser la mejor oportunidad para estudiantes que quieren ver, si tal vez quiero ser docente, pues veamos si el Banco del Tiempo me permite empezar a practicar con las personas. Además, exacto. Igual si puedo aprender a manejar esas destrezas para ser un maestro. Sí, totalmente. Y hay gente que, por ejemplo, que en este sentir ciudadano no ha estado siguiendo ninguno de los dos partidos, por así decirlo, que tiene una necesidad de hacer un tema de integración ciudadana que desde lo solidario, lo esencial y la incidencia directa, el ayudar al prójimo in situ, pues también creo que es un buen escenario. El Banco del Tiempo como tal se apertura con ese objetivo, permitir que la gente se encuentre en un territorio, y también invitamos ahí a la gente para que si quiere llevar esta iniciativa a sus barrios, a sus sectores, pues también se ponga en contacto con nosotros a través de las redes sociales de Fundación Esquel. Para estructurarles, ayudarles. Claro. Darles todas las herramientas que sean necesarias para que los bancos del tiempo como tal sea algo que, como decía ya Betito, pueda sostenerse. La sostenibilidad del mismo depende, ¿no?, en cuánto la gente como tal quiera apropiarse de la iniciativa, hacerla suya y que esto se pueda desarrollar en los barrios. Uno de los ejemplos también, por ejemplo, que se ha dado con mucho éxito, que hemos visto en España, que ha sido un lugar donde se ha desarrollado mucho los bancos del tiempo, es que llega un momento como tal en que la ciudadanía mismo pide al gobierno local que determine un equipo de personas para que se dedique a articular los bancos del tiempo. Entonces, puede haber muchas formas de darle sostenibilidad al proceso siempre y cuando la gente se apropie del mismo, quiera hacer lo suyo y quiera seguirlo desarrollando. Humberto, yo estaba recordando en el año 96, el que ahora es Papa, Jorge Mario Bergoglio era el canciller de la Universidad del Salvador en Buenos Aires. Y tenía un programa en el centro, donde los alumnos de la universidad íbamos para lavarles las manos, para cambiarles de ropa, para bañar a los del microcentro de Buenos Aires, a los viejitos, ¿no? Y también nos tomábamos el chocolate y las masitas, y nosotros también, sí. Pero era una experiencia de dar el tiempo. Y claro, el actual Papa decía, no era un banco del tiempo, para él era enriquecer nuestro tiempo. O sea, no es que íbamos a dar nada, íbamos a enriquecernos nosotros con el tiempo que íbamos a estar con los viejitos. Y les planteo así, algo sobre la tercera edad, porque esta sociedad cada vez más deja a sus viejos a un lado y a veces pueden terminar siendo que casi estorbos. Cuando escuchamos a un propio presidente que al referirse a un político como Julio César Trujillo, para bajarlo dice el joven Julio César, ¿no? ¿Cómo les decimos que esto de la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo? Por favor, ¿cómo ubicamos esta parte que yo personalmente diría, a mí me interesa? No, claro, por ejemplo, yo creo que algo hemos comentado en el sentido que a nosotros nos interesa que el Banco del Tiempo sea un mecanismo de inclusión, ¿no es cierto? Entonces, estamos poniendo un énfasis en que las diferentes actividades tomen en cuenta, en este caso tercera edad, que tomen en cuenta niños, que tomen en cuenta mujeres. Es decir, y te quiero contar una anécdota, es curiosa, ¿no? Porque en algún momento nosotros como Esquel hemos sido defensores de de las juventudes, o sea, siempre hemos estado como al pendiente de las juventudes. Y ocurrió que yo tengo una tía muy querida que me invitó una vez a la presentación de un libro. Y me llamó la atención porque ella tiene 84 años y me dijo, por favor, acompáñame, era alguna cosa muy importante para ella. Es que se vuelve. Sí. Claro, entonces fui a la presentación y resulta que quien estaba exponiendo, quien estaba ahí, era un defensor de los derechos de la tercera edad. ¿No? Y me fue muy curioso porque el auditorio estaba lleno, eran más de 120 jubilados, todas personas mayores de 80 años. Eso me dejó ver a mí que hay una necesidad de inclusión, a una necesidad de participación y que claro, nosotros en Esquel decimos que las juventudes son invisibles porque terminan invisibilizadas por una... Pero cuando llegué a ese evento,
quien estaba al frente, un viejito jubilado, decía, los adultos mayores somos invisibles. Y entonces pues me puse a pensar, si las mujeres son invisibles, los jóvenes son invisibles, los adultos mayores son invisibles, ¿quiénes son los invisibles? Claro. Y es precisamente estos adultos productivos, o sea, ¿no? Los que están aportando en efectivo a la seguridad social. Por ejemplo, la PEA, ¿no? La población económicamente activa, pero los adultos. Pero aislada del resto. Entonces, ese cambio de concepción, en donde no debe haber una generación regente, o sea que de hecho hay unas generaciones que lideran ciertos procesos, pero es muy importante no desconectar a las otras generaciones. Sí. Y estamos pensando hacia arriba y hacia abajo, y ese es un poco nuestro interés también. Danilo, una de las cosas en esto que yo creo que se puede trabajar, y ya le vamos a pedir antes de que se nos vaya el tiempo, de definir cómo van a ser, pero en esto de la tercera edad, que es una cosa que como se acerca, uno la va estudiando y la va buscando algunas cosas, y claro, uno ve a las personas de la tercera edad de la propia familia, que le dieron su tiempo a uno, que le hicieron jugar, que le enseñaron a escribir, que le ayudaron a hacer los deberes, que me sacaron a pasear. Los veo viejos y ya realmente viejos. Y uno puede, con el hecho de conversar con ellos, de compartir, no tienen idea ustedes de cómo se transforma la gente. De aprender. Ustedes sí, porque además ellos nos pueden enseñar, como dice la canción, donde tropezarse no es difícil, pero levantarse es más fácil. Mira, yo creo que son las mismas prácticas adultocéntricas las que generan el tipo de jóvenes que quieren tener en la sociedad. Y yo creo que eso es algo sumamente importante. Yo como joven no quisiera sentirme culpable de los pésimos adultos que hay en la sociedad actual, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, ese tipo de comentarios sería meter dentro de un mismo saco a todas las personas adultas. Y yo creo que eso también está mal, ¿no es cierto? Uno de los factores que más necesitamos recuperar en el momento actual es el diálogo, pero no el diálogo que de discurso se escucha bonito, sino realmente darte la oportunidad de tener este tipo de espacios en que de forma intergeneracional podemos conversar, podemos coincidir, podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero para mí el diálogo es concebido como esa capacidad de intentar ponerme en los zapatos de la otra persona para querer entender por qué de su pensamiento. No necesariamente tiene que cambiarme o no mi forma de pensar, pero sí generar un acercamiento en el que yo tenga la posibilidad de querer entender el porqué del pensamiento del otro. Eso es esencial. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, a través de los bancos del tiempo, generar un espacio de encuentro para que el adulto mayor, tenga un espacio en el que Humberto, lo inclusivo, pueda conectarse? Y yo creo que, mira, este ejercicio como tal no necesariamente merece ser entre joven y tercera edad. No. Porque estamos hablando de los niños, pero también existe esta población económicamente activa, que es la que sostiene finalmente, ¿no es cierto?, el motor económico y de tal. Sí. Y yo creo que es esta población también la que necesita repensar las prácticas. Por eso es que yo hablaba de que mientras el modelo... su tiempo y cómo le hacemos que descanse disfrutando el tiempo. Claro, y mira, quizás no solo durmiendo o viendo televisión. Claro, y podría ser como un tema muy extenso, como un diálogo que quizás podríamos abordar en otro espacio, porque yo creo que finalmente son prácticas que sostienen el capitalismo. Y para vivir dentro de esa estructura, tú no puedes dejar de trabajar, tienes que estudiar para ser millonario, entonces en el es muy complejo. Ideológico, ahí uno dice, a ver, y entonces si no es a través de la producción, que podríamos decir que es el capitalismo, de tener espacios, de tener recursos, entonces ¿cómo vamos a tener espacios de tiempo para compartir? Sabes que yo me voy más quizás a las prácticas que en nombre del capitalismo se han dado, porque es esencial, necesitamos trabajar para sostenernos, ¿no es cierto? Sí. Pero hay prácticas que a través del mismo capitalismo se han dado, como por ejemplo la discriminación, el aprender a segmentar a las demás personas por su condición social, condición económica, nivel de educación, y que finalmente se han sostenido en estos elementos de prácticas capitalistas también. Son que tienden directamente a excluir al ser humano, ¿sí? Y para yo creo que es un buen... exclusivos a los otros. Mira, yo con quién hablo, ¿con quién estamos acostumbrados, Francisco, a hablar? Con las personas que son similares a mí, con la gente que de una u otra forma está conectada en mi círculo.
sea económico, sea social, sea a nivel territorial, entre otras cosas. Sí, claro, ahí es cuando uno dice, vea, con este señor no me voy a ver, porque no va al restaurante, no va al club, no hace esto. Es esencial y no me encuentro con él nunca, no me importa. Y esta práctica humanista permite encontrarte con el sujeto, no con el objeto. ¿Sí? Que es súper importante. Y yo creo, y te digo como defensor de derechos, que me encantan los temas solidarios, esto finalmente, el Banco del Tiempo, es la oportunidad para la gente que le gusta compartir, pero sobre todo es un reto para la gente que no lo ha hecho. Entonces, invitar a todas las personas a que vengan al Banco del Tiempo es esencial. Desde la idea social más pequeña hasta la más grande, están todos invitados a hacer de este su lugar. Sí, Humberto. Yo quisiera añadir algo que me parece importante y conectar esta idea de que lo que está en el fondo de esto es algo profundamente político, lo quiero plantear en ese sentido, ¿no? El promover relaciones de solidaridad es profunda y definitivamente un acto político. Sí. Y la solidaridad pensada como la reconstrucción de relaciones que te llevan a generar nuevos mundos. Porque yo no ¿Cómo puedo... nos reinventamos la MINC? Por ejemplo. Entonces, que es recuperar un concepto, que es el concepto de la asociación. Hemos pasado comunitario, ¿no? La comunidad. Hemos pasado muchos años en donde el individuo ha estado casi huérfano. En los últimos años se ha evidenciado un quebranto de la asociatividad, de las asociaciones como espacios donde los individuos se encuentran para poder intercambiar no solo sus destrezas, capacidades, sino también sus dolencias en el sentido de las necesidades que tienen que ser atendidas. Y entonces yo sí creo que cuando, por ejemplo, decimos un concepto que es casi una norma de muchas, digamos, de muchas culturas, que es trata a los demás como quisieras que te traten. Eso que puede parecer muy simple, en el fondo tiene un impacto de la construcción de una nueva relación ética. Claro. Y eso es lo que por eso te decía que es político en el sentido que este tipo de cosas que promueven la solidaridad, el encuentro, que promueven un espacio, digamos, de no discriminación, no violencia, un espacio de inclusión, tienen un carácter muy potente porque están alineadas al lado de los principios. Claro. Y esos principios son, en el caso de sociedades como las nuestras, profundamente democráticos. Danilo, estamos terminando, así es que, a ver, pero primero, ¿dónde deben, Humberto, acudir la gente? ¿Como barrio? ¿Cómo qué deben Claro, acudir? en estos momentos, te comento, estamos haciendo el piloto en ¿cómo se llama? Se puede observar. Claro, estamos haciendo en La Floresta y La Mariscal, el próximo miércoles 29, tenemos el lanzamiento del Banco del Tiempo en estos dos barrios, va a ser en el Café Democrático. Eso está ubicado en la Almagro y Lizardo García, en la esquina, ¿no? Están la gente del barrio y otros interesados pueden ir para que conozcan, miren. Otra gente que no pudiera ir allá puede tener acceso a través de nuestra página web. La página web de Esquel es www.esquel.org.es. Puede mirar ahí. O puede buscar Banco del Tiempo, que tiene una página web específica que hemos generado, que es www.bdt.es. Y para terminar entonces el mensaje, Daniel estaba recordando una parte de lo que decía don Elder Cámara, este obispo rojo del Brasil, ¿no? Que es, no, Cámara no, don Elder Cámara, estaba pensando en el otro nicaragüense, ¿no? Pero don Elder Cámara decía, los 10 mandamientos se reducen a 2, quítales todo lo negativo y transfórmalos en positivo, porque los 10 eran no. Entonces dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En esos 2 se resumen los 10. ¿Es posible eso? Bueno, nosotros somos profundamente respetuosos de la espiritualidad de la gente, ¿no es cierto? Creo que en este momento es fundamental aprender a mencionar esto también, o sea, que la gente puede creer en lo que mejor crea. Pero si es que hay algo que yo puedo rescatar y de forma muy fuerte, es el aprender a respetar a los demás. Yo creo que eso es algo que es esencial en este momento. ¿Y cómo nos damos la oportunidad de hacerlo? Es conociendo espacios, conociendo gente diferente. Cuando tú estás en un lugar donde todos son similares,
todo está bien, todo está perfecto, ¿no es cierto? Es demasiado homogéneo. El reto está, Sí, como el nos reto encontramos está todos los días. el reto está en conocer a las demás personas, no solamente sus pensamientos, sino también cómo viven y cómo se encuentran. El Banco del Tiempo es el espacio esencial para la práctica solidaria, el intercambio de conocimientos, y que a través de eso encontramos el gran pretexto para que la gente vuelva a estar en sintonía, en esa sintonía positiva y sobre todo necesaria. Así que la gente invitaba. Les deseamos éxito. Muchísimas gracias. Esperamos gracias. tenerte con nosotros en la apertura. A toda la gente también un gran saludo a través de este medio de comunicación, que se articulen a los bancos del tiempo, que busquen información el miércoles 29 a las 6 de la tarde en el Café Democrático. En el Café Democrático. Bueno, éxitos con el proyecto. Gracias es una por el apuesta espacio. humana que a mí me gusta, me entusiasma, diría yo así. Desearles éxito, por lo tanto. A ustedes agradecerles por el tiempo de escucharnos que nos dan todos los días. A partir de las 3 de la tarde estará ya nuevamente este programa a su disposición. En Facebook, muchas gracias por los comentarios del día de ayer. Y nos estamos encontrando el día lunes para mantener otro diálogo. Han estado con nosotros Humberto Salazar y Danilo Manzano de la Fundación Esquel y el Banco del Tiempo. Hasta el lunes. Es la